con Andrea Pérez Simondini, la directora de CEFORA, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina, obviamente con el objetivo del acceso a información pública y la desclasificación. Pero bueno, Andrea, vos ya que lo podés explicar mucho mejor, describinos así brevemente, yo sé que debe ser monótono y lo habrás repetido miles de veces en las entrevistas, pero bueno, para el público, ¿qué es exactamente CEFORA y sus objetivos? Bueno, CEFORA es la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina, que se constituye allá por abril del 2009 en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, Argentina, con el objeto único y excluyente de solicitarle a las autoridades argentinas, al gobierno argentino, la desclasificación, el acceso a la información de todos aquellos expedientes vinculados o que han sido trabajados, investigados y elaborados por organismos militares, científicos, institucionales en general. Y una de las cosas, de las premisas de CEFORA, que creo yo hoy, ya pasado un tiempo, mantiene vigente la premisa, es que CEFORA no se dedica a investigar casos OVNI, sino solamente a llevar adelante esta campaña que consta de varias herramientas. En principio, nace con el objetivo de llevar a la comunidad estas intenciones de pedir que la ciudadanía en lo ancho y largo del país nos acompañe en este pedido de acceso a la información a través de la firma de un petitorio, a través de comunicar en conferencias libres y gratuitas que vamos dando en todo el país. Y bueno, la idea es que toda esa información y toda esa fuerza de gente que nos acompaña después se transmita o se traslade a un pedido de desclasificación, un proyecto de declaración en principio en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados y de Senadores, para solicitarle al gobierno argentino esta desclasificación y este acceso a la información. Por un lado, necesitamos de estas herramientas, fundamentalmente del acompañamiento de la gente, porque en la Argentina, a diferencia de otros países, no hay una ley de acceso a la información. Fíjate qué curioso, porque en los países donde se ha logrado la desclasificación es a través de esa herramienta jurídica, legal, que es la ley de acceso a la información, y nosotros aquí no lo tenemos. Pero sí tenemos una herramienta, que es un decreto firmado en el 2003 por el expresidente Néstor Kirchner, que es el 1172/03, que le permite a la ciudadanía argentina a solicitar la desclasificación o el conocimiento de la información que obra en poder del Poder Ejecutivo. Claro está que es bastante más restringido que una ley que te permite un acceso total, porque este decreto solo te permite aquello que depende directamente del Poder Ejecutivo y organismos tercerizados dependientes de él, pero con primero una fuerte revisión de la información solicitada en términos de seguridad nacional, secreto de Estado, etcétera, etcétera. Un poco esto resume lo que es el pedido de CEFORA, ¿no? Que digamos que se empezó a hablar del tema de la desclasificación. Y bueno, en Argentina era algo que nunca se había hecho en forma grupal, es decir, en los años anteriores, en las décadas anteriores, hubo gente que en forma individual enviaba alguna solicitud a algún organismo para liberar alguna información, algún archivo, pero eran todas iniciativas individuales. Nunca se había hecho algo en forma grupal. Entonces, en una de estas tantas reuniones que hicimos entre el 2008 y 2009, surgió la idea de crear una organización exclusivamente para solicitar la desclasificación. Fue así que en abril del 2009, en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, nace CEFORA. En aquel entonces nos reunimos en Victoria, no recuerdo el número exacto, pero éramos como 20 investigadores o personas que le interesaba el tema OVNI de diferentes partes del país, que nos reunimos en Victoria y nació CEFORA, cuyo principal objetivo, y te diría el único por el momento, es solicitar al gobierno argentino a través de la Cámara de Diputados o senadores, es decir, a través del Poder Legislativo,
solicitar la desclasificación de los archivos oficiales que estén en poder del gobierno argentino. Para esto estamos recolectando, desde entonces hasta hoy, estamos recolectando 100.000 firmas, ese es el número que nos propusimos. No es un número técnicamente necesario, el número es mucho menor, pero bueno, para poner un número simbólico pusimos el número de 100.000, y desde entonces que estamos, desde el 2009 hasta ahora que estamos dando charlas, dando conferencias en diferentes puntos del país, explicando qué es Sephora y recolectando firmas. Y vuelvo al tema de que el objetivo principal y el único de Sephora es solicitar la desclasificación de los archivos. Sephora, y esto lo aclaro, no investiga casos ovnis. No es un grupo de investigación de casos ovnis. Tiene un solo objetivo muy claro, que es la desclasificación. Nada más por el momento. Ahora, yo digo, porque están los perezosos, los que son, digamos, antipapeles y que dicen, bueno, pero esto sirve, no sirve. Yo digo, ¿por qué es importante, digamos, la tarea de Sephora? O sea, ¿esto tiene un complemento para vos en lo que es la investigación OVNI en este país? O sea, ¿puede ir de la mano junto con la investigación? Sí, yo creo que es un complemento sumamente importante. Primero, desde la década del 50, desde mediados de los años 50, en Argentina hubieron organizaciones, comisiones o personas individuales de diferentes organismos oficiales que investigaron el tema OVNI. De hecho, hay muchos casos importantes dentro de la casuística argentina donde hubo intervención de organismos oficiales. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos de Argentina, el caso Bariloche, el caso que ocurrió el 31 de julio del año 95 sobre el aeropuerto de Bariloche. Hubo intervención oficial. Uno de los casos también muy conocidos dentro de la casuística argentina, el caso Trancas, que ocurrió en el año 63, también hubo una investigación oficial. Es decir, en muchísimos casos argentinos hubieron intervención oficial, hubieron organismos o individuos pertenecientes a diferentes organismos que investigaron esos casos y que a partir de esa investigación se generó un archivo. Entonces lo que nosotros buscamos es la liberación o el acceso a la información de esos archivos. Esos archivos seguramente pueden contener información valiosa sobre los diferentes casos que a nosotros que investigamos el tema OVNI nos pueden ser de mucha utilidad, y creo que el público en general tiene derecho a acceder a ese tipo de información. Así que por eso, digamos, por la información que pueda haber en esos archivos, creemos que es importante la tarea que está llevando adelante Sephora, que reitero, no es algo único de Argentina, no es un invento argentino, digamos. En muchos países se está liberando con mayor o menor intensidad, se está liberando información u archivos relacionados con el tema OVNI, con investigaciones oficiales del tema OVNI, que si bien es cierto que la desclasificación a nivel mundial no es tan profunda como uno esperaba, Francia es casi un pionero en esto. Acá en la región, en Sudamérica, tenemos el caso de Brasil, quizás el caso más emblemático, donde se han desclasificado muchos archivos sobre casos brasileros. En Uruguay hay una comisión de la Fuerza Aérea Uruguaya que investiga el tema y que ha liberado mucha información. En Chile también hay un trabajo importante de liberación de información. Es decir, en muchos países, inclusive países de la región, se ha liberado mucha información sobre el tema OVNI. Para muchos quizás no sea la información, es decir, normalmente lo que se libera son casos de avistamiento de luces o algunos casos más o menos profundos, pero no hay una super revelación en cuanto al contenido de la desclasificación. Pero eso no importa, digamos, yo siempre lo tomo como que es un primer paso, es decir, como que de a poco se está liberando información. Esperemos que algún día la calidad de la información que se libere sea mucho mayor. Pero bueno, este primer paso está bueno que se lo dé. Y obviamente falta el gran país que libere información,
o que desclasifique información que es Estados Unidos, digamos. Lamentablemente Estados Unidos es uno de los países que hasta el día de hoy no ha desclasificado nada. Esperemos que algún día lo haga. Yo creo que nunca lo va a hacer, pero bueno, ojalá que algún día lo haga. Pero bueno, sí. Digamos, es bueno ver todo este contexto internacional que hay sobre la desclasificación del tema OVNI, y dentro de ese contexto internacional, Argentina, a partir de la iniciativa de Sephora, se está sumando a eso, digamos, ¿no? Estamos solicitando la desclasificación o la apertura de archivos o el acceso a la información, como ahora se le dice, que es una tarea, te diría, a cuentagotas, digamos. Es algo que va a llevar su tiempo. Pero bueno, es importante, yo creo que es valioso que se haga. El tema de la investigación, porque fíjate que todos los que se integran a Sephora no lo hacen a partir de una organización, sino en capacidades individuales. ¿Por qué? Porque con esto, teniendo el objetivo de la desclasificación, no entramos en el tema de las situaciones individuales de las investigaciones, ya sea personas individuales o grupos o equipos, porque eso genera, como en todos órdenes de la vida, quizá otro tipo de situaciones, desvía en principio el objetivo fundamental. Entonces, esto es lo importante, no concentrar organizaciones y sí individualidades, y tener un objetivo por encima de todas esas individualidades, hace que la campaña no solo sea exitosa, sino que con el tiempo se vaya fortaleciendo, y como vos has visto en las últimas reuniones, vamos logrando no solo documentación, sino el respaldo de autoridades militares, que son los que nos acercan estas nuevas documentaciones. Entonces, justamente a eso apuntamos. Y ahí creo que se abre otro tema. Muchas veces en el campo civil nosotros tenemos nuestras propias estrategias investigativas, nuestros propios protocolos, y los tenemos, nuestro propio lenguaje, nuestro propio muchas cosas. Claro, se mueven en un ambiente específico en el cual ya saben más o menos cómo, porque yo digo, no es fácil, o sea, lo que están logrando en sí. Justamente vos me estás diciendo esto, los militares y gente de la Fuerza Aérea, de la Naval y lo que sea, se acercan directamente a presentarle documentación. Exactamente, y esto también ha llevado un gran esfuerzo por parte de todos los miembros de Sephora. Incluso te digo más, de muchos de los que nos acompañan, todavía no siendo miembros de Sephora, en no solo capacitarnos, sino también en trabajar algunos aspectos del lenguaje institucional, buscar un punto en común que nos permita interactuar con las autoridades, porque no es fácil. Digamos, vos fíjate que nosotros cuando hablamos de desclasificación, en realidad hablamos de acceso a la información, no hablamos de ovnis, sino de fenómenos aeroespaciales. Digamos, hay toda una serie de situaciones que uno tiene que ir contemplando para poder llegar a eso que tanto buscamos. A veces, para avanzar, hay que dar un paso atrás, en el sentido de que el avance va a ser mucho más fortalecido, ¿no? Ahora, ¿cómo es la influencia justo que me hablabas de las autoridades? O sea, ¿hay cambios sustanciales? O sea, más allá de que los procesos sean lentos. Sí, hay cambios increíbles, ¿no? Nosotros, sobre todo, te podría decir que en términos, habiendo nacido Sephora en el 2009, nosotros como organización fuimos, con la campaña en marcha, fuimos, creo yo, un elemento preponderante para que se formara la Comisión de la Fuerza Aérea, por un lado, y a partir de esa formación y la búsqueda y la presentación, y constantemente, no solo en la Fuerza Aérea, sino en todos los organismos militares hoy, realmente no solo se nos están abriendo algunas puertas, sino que además vamos gestando relaciones muy interesantes que nos ayudan muchísimo aún hoy en el campo civil de nuestras organizaciones o en nuestras individualidades de la investigación. Entonces, eso por un lado, pero creo yo que lo que más destacamos todos fundamentalmente es que el hecho de estas aperturas y estas interrelaciones del campo civil con el campo militar o el campo institucional, científico, lo que hace justamente es institucionalizar el tema. Y al vos tener el tema institucionalizado, te permite romper con algunos tabúes que en el pasado no te permitían ni siquiera tener diálogo. Entonces hoy nos encontramos, por un lado, en esta búsqueda del acceso a la información, desde este lugar que plantea Sephora, y desde el campo civil, la posibilidad de darle mejor capacidades a nuestros proyectos y tareas investigativas,
a partir de estas relaciones. Hoy tenemos acceso al servicio meteorológico de la Fuerza Aérea, al laboratorio de universidades, digamos, ¿por qué? Porque dado que se formó la comisión y empezó a haber toda esta interacción civil, militar, civil científica, civil político institucional, el tema está planteado desde otro lugar con una distinción que antes no tenía. Entonces creo que esto es el gran logro hoy por hoy más que el expediente. Bueno, el hecho de que en el 2011 se cree lo que la actual Comisión de Fuerza Aérea que investiga el tema, me parece un avance interesante. Siempre reitero y aclaro, en Argentina desde el año 55 por lo menos, hubieron diferentes comisiones, organismos, personas que investigaron el tema a nivel oficial. Es decir, que la comisión que se creó en el 2011 no es la primera, es una más. Y de hecho en muchas de otras de las anteriores comisiones u organismos colaboraron también investigadores civiles, como ocurre actualmente con la comisión actual de Fuerza Aérea. En ese sentido tampoco es una novedad, pero me parece importante que se vuelva a crear en el 2011 una comisión que investigue el tema, que por suerte está perdurando hasta el día de hoy, y que si bien tal vez no está investigando con los medios, con la profundidad o dando los frutos que muchos quisieran, pero a mí me parece muy importante que siga abierta la comisión esta, porque institucionalmente es importantísimo, porque de alguna forma estás institucionalizando u oficializando el tema OVNI, digamos, estás reconociendo que hay un fenómeno que está dando vuelta por ahí que merece ser investigado. Acá no estamos hablando de naves extraterrestres o de visitantes de Marte, no. Estamos hablando de un fenómeno que no sabemos cuál es su origen, pero que merece ser investigado. Al existir una comisión de Fuerza Aérea o del organismo que sea, estás reconociendo oficialmente que está ese fenómeno, que merece ser, que existe. Entonces, ese reconocimiento oficial para nosotros es importantísimo. Y es importante que, más allá que los resultados de la comisión quizás no sean los esperados por muchos, pero ya el hecho que exista es importante. Y de hecho, a partir de la creación de la comisión esta, a nosotros los investigadores civiles nos abrió muchas puertas, por ejemplo en universidades y otros organismos, que bueno, al existir una comisión que investiga oficialmente el tema se está tomando en serio, entonces ya las facultades o las universidades ya te toman más en serio, digamos, no sos un loquito que va a pedir el análisis de una muestra. Entonces, por ese lado yo creo que es un avance importante. Insisto, esto va a llevar muchos años, ojalá que, por ejemplo, en el caso de la comisión siga existiendo, y bueno, va a ser cuestión de perseverar y, como te decía, es un avance a cuentagotas, y bueno, ojalá que más tarde o más temprano de a poco empezamos a ver los frutos. ¿Hay casos ya validados, desclasificados oficialmente, o todavía falta un paso más para que algún caso, porque el otro día en la charla, en la conferencia estaba lo del caso Bariloche y el caso Flores, si no me equivoco, que vos planteaste también, que son casos que están oficialmente ya desclasificados o todavía no? El caso de Bariloche lo que está es reconstruido en el seno de la Comisión de la Fuerza Aérea, y este caso es sumamente interesante porque cuando se dé la orden de la desclasificación oficial por parte de las máximas autoridades del Ministerio de Defensa, va a ser no solo un caso desclasificado oficialmente, sino a partir de la cooperación de civiles y militares, y además desde el campo del civil, desde el campo de los civiles, de aquellos que tienen distintas posiciones respecto a la temática. Y con el caso Flores es un caso oficialmente desclasificado porque la aviación de Gendarmería certificó el caso, y a partir de la misma persona que le delegaron el mandato al comandante principal aviador Flores, reconocieron la existencia del caso, lo certificaron las autoridades firmantes, y yo te podría decir hoy que, como lo presenté el otro día, que ese se convierte en el primer caso desclasificado de Argentina. Claro, vos justo decías, y esto lo quiero remarcar, vos decías, es el caso, digamos, perfecto, como que pasó todos los filtros y tiene todos los condimentos como para ser oficialmente un caso OVNI
en Argentina, digamos. Claro, lo que pasa es que muchas veces la gente, estando la comisión de la Fuerza Aérea formada, todo lo que tiene que ver con OVNI piensa que tiene mandato excluyente la comisión de la Fuerza Aérea Argentina con respecto a los acontecimientos vinculados a OVNIs. Por eso yo planteé en la conferencia el tema de las jurisdicciones, que es muy importante, porque, por ejemplo, por más que el caso de Gendarmería, el caso Flores, sea un suceso aéreo, la jurisdicción no la tiene ni la Fuerza Aérea y tampoco el Ministerio de Defensa, sino el Ministerio de Seguridad, del cual depende Gendarmería, entre otras fuerzas como Prefectura y Policía Federal. Entonces, por más interés que tenga la Comisión de la Fuerza Aérea en el caso Flores de Gendarmería, nunca tendría la posibilidad de hacer una declaración oficial sobre el caso porque no es parte de su jurisdicción. Entonces, así nos pasa con muchos casos. Hay casos como el caso del rally, que Silvia Pérez Simondini ha recuperado lo que es la denuncia del caso del rally de la Vuelta de América del Sur, el caso de los pilotos chilenos de allá del año 78. Eso va a depender del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque fue en Carmen de Patagones y en una localidad. Entonces, ese caso, para que se dé la desclasificación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires debería ser la máxima autoridad que dé la posibilidad de desclasificar ese caso, porque estaba en dependencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. La jurisdicción es la gobernación. Entonces, todos estos temas que la gente muchas veces desconoce, son buenos explicarlo porque son las dificultades que nosotros nos topamos en los primeros inicios, digamos. Bueno, de hecho en Hurlingham, cuando tuvimos la charla el domingo pasado, mostramos documentación que era inédita y que en cierta forma está desclasificada. Lo que falta es una desclasificación, digamos, oficial, de decir, bueno, acá están estos archivos, que alguien con autoridad delante de las cámaras, digamos, digan, acá están estos archivos y los desclasifico, los libere oficialmente, digamos, porque hasta ahora todo lo que se consiguió, que no es poco, fue también a cuentagota, o sea, conseguimos un documento por acá, otro documento por allá, pero lo conseguimos a nivel personal o gracias a gente de diferentes ámbitos que nos accedieron a esa documentación. Pero yo creo que es muy positivo todo esto, lo que se hizo hasta ahora, se consiguió mucho, pero falta la gran apertura, digamos, de los archivos que se tiene que hacer a nivel oficial, que esperemos que algún día se haga, digamos. Estamos en camino de eso. Hay mucha gente que está colaborando muchísimo, por ejemplo con Sephora, gente de diferentes organismos, políticos y demás que están colaborando, que desean esto, pero bueno, falta dar el paso final, que sea la gran desclasificación de los archivos. También es cierto, y esto es importante decirlo, de que lamentablemente y seguramente muchos de los archivos oficiales desde la década del 50 hasta ahora o se han perdido o se han quemado o no se sabe dónde están, o algunos se los llevó a la casa y nunca más aparecieron, o seguramente algunos se los vendió a Estados Unidos o a alguien de afuera. Es decir, seguramente muchos de los, te diría, cientos o inclusive miles de archivos que desde las décadas del 50 hasta ahora se han generado a nivel oficial, seguramente la mayoría ya se perdieron, digamos, ¿no? Pero bueno, esperemos que lo poco o mucho que quede pueda ser recuperado y pueda ser desclasificado abiertamente. Claro, justamente vos el otro día mostrabas que algo que me pareció muy, muy interesante, que mostrabas que vos mostrabas un formulario de los cuales se daban para los casos, y el número del formulario tenía un número alto, digamos, como que anteriormente había, o sea, o no sé, o empezaban a contar desde números altos, o había habido, digamos, muchos casos, digamos, antes de ese, porque ese es un detalle muy interesante. Yo digo, si es así, y eso se hacía, digamos, tiene que haber archivos por todos lados, más allá, como vos decías, o no hay acceso, o sea, los pocos que quedan tampoco o si no se saben dónde están, es difícil tener acceso, pero evidentemente hubo muchos casos.
Sí, sí, bueno, el formulario que vos mencionás es un formulario de la Marina, que allá por la década del 60 se usaba mucho, y que, bueno, yo mostraba un caso en particular en la charla, donde al testigo se le envió este formulario y tenía el número de formulario era el 2500 algo. Es decir, yo planteaba en la charla de que me preguntaba, digamos, si ese era un número correlativo, es decir, si había 2500, por lo menos 2500 formularios, y si era así, ¿a dónde fueron a parar los otros 2499 formularios, digamos, ¿no? Pues son muchos formularios, si realmente se lo envió a 2500 testigos o no, digamos. Insisto, yo creo que desde la década del 50 hasta hoy se han recopilado, se han investigado muchísimos casos a nivel oficial, debió haber muchísimo documentación de estos casos, pero reitero, lamentablemente creo que la mayoría de esos archivos se han perdido, los han quemado, los han vendido, alguien se los llevó a la casa, o sea, va a ser muy difícil recuperar información oficial. Pero bueno, lo poco o lo mucho que se recupere, ojalá que se pueda algún día poner al alcance de todo el mundo. También es cierto de que seguramente hasta el día de hoy no hay una desclasificación oficial acá en Argentina, porque no hay nada para desclasificar, porque no están los archivos, o sea, todavía no se encontraron los archivos, o sea, porque uno habla con cualquier persona a nivel oficial y todos están de acuerdo en desclasificar y demás, pero el tema es que ¿dónde están los archivos? O sea, no hay un lugar físico que vos puedas decir, no hay un área X donde uno vaya ahí y estén claro, ¿viste? Un sótano lleno de archivos, no existe eso. Es una búsqueda en diferentes lugares, una búsqueda de hormiga, ir a tal lugar y tal vez en tal lugar encontrar algún papel, a otro lugar encontrar otro papel, es decir, no va a ser, es muy complicado, digamos, ¿no? Porque es un problema de Argentina, digamos. Argentina tiene un problema, y me voy más allá del tema OVNI. Argentina tiene un problema con a nivel general, digamos, ¿no? Con cuidar su historia. Entonces, muchas de las cosas históricas, mucha documentación histórica de cualquier tema, por ahí se pierde porque nadie se preocupa en conservarla. Entonces, así se ha perdido documentación de todo tipo. Siempre un amigo, Carlos Ferguson, comenta el ejemplo de las películas argentinas. O sea, hay muchas películas argentinas de la década del 30, del 40, que ya no existen más, que se perdieron, porque nadie se preocupó en conservarla. Bueno, así como pasa en eso tan distinto al tema OVNI como son las películas argentinas, pasa con el tema OVNI. O sea, hay mucha información, muchos archivos que seguramente se perdió por descuido, porque nadie se preocupó en conservarla, y si por ahí se lo llevó a la casa, o por ahí, o lo valioso que pudo haber habido, se lo vendió a alguien, seguramente afuera. Sí, en Argentina es complicado, porque muchos de esos archivos que nosotros hemos enseñado, que son a los que estamos en la búsqueda, realmente tenemos una impresión de que el 80% de esos archivos han ido a parar a las personas mismas que llevaban adelante esas comisiones, y los que no se han concentrado en alguna autoridad por hoy inaccesible, que además está vinculada al tema OVNI hace muchos años y que es una autoridad nacional dentro del ámbito espacial argentino. Entonces, esto por un lado. Entonces, nosotros, como no queremos estancarnos en la búsqueda de lo que por ahí no vamos a hallar nunca, nos propusimos el objetivo de la reconstrucción de los expedientes, porque lo que no saben muchos de estas personas que se han llevado los expedientes es que los archivos centrales vos te los podés llevar, pero cuando hacen giro, los archivos de cada área por la cual pasó el expediente existen. Y ahí es donde nosotros nos hemos encontrado con la sorpresa, por ejemplo con el caso Bariloche y con el caso Yacanto, el famoso caso Gnotti, de que esos archivos del giro del expediente aún están en esas dependencias. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos es una figura administrativa muy común en el Estado argentino,
que es la reconstrucción de expediente, incluyéndolo con el número original del expediente, ¿no? Claro, justo ahí te iba a preguntar eso, o sea, el tema de hacer la reconstrucción del expediente, que digamos es como, bueno, como la palabra lo hizo, o sea, reconstruir todo el hecho. Ahí se necesita, digamos, me imagino, muchísimos datos y también muchísimas validaciones, que eso debe ser también complicado. Y sí, porque tenés que ir área por área en la presunción de dónde giró el expediente, digamos, cada hoja que vos encontrás, no solo tenés un número de expediente, como pasó con el caso Bariloche, tiene un número de expediente central, que ese número de expediente central gira por ejemplo, pide información al servicio meteorológico. Esa área del servicio meteorológico lo recibe con el número de expediente central, pero a su vez elabora un memo o una nota que tiene su propio número interno. Entonces, después de ahí pasa, no sé, al Comando de Regiones Aéreas, como existía antes, que hoy es el ANAC. Pasa con el número de archivo central, a su vez con el número de nota interna del servicio meteorológico, y generará una nueva nota con el Comando de Regiones Aéreas, en este caso de Bariloche. Y así sucesivamente. Bueno, fuimos por detrás de cada área, viendo y recolectando esos archivos internos, que los tengo regrabados en la memoria, uno era el 701, el otro el 527. O sea, cada de esas notitas fuimos siguiendo el paso del procedimiento del giro y termina la reconstrucción casi total del expediente. De hecho, el caso Bariloche está constituido por casi 60 fojas. Y Carlos, esto está ligado, justamente, vos hablabas de la Fuerza Aérea, está ligado a la Fuerza Aérea Argentina, o sea, es un trabajo, digamos, conjunto. Sí, la comisión actual depende de Fuerza Aérea y invitó a investigadores civiles a colaborar con dicha comisión. De hecho, yo y otras personas estamos colaborando desde su comienzo, desde sus orígenes, digamos. Y si bien uno pensaría que, bueno, que el organismo más adecuado para investigar el tema OVNI es la Fuerza Aérea, porque estamos hablando de objetos voladores, pero sin embargo yo creo que ojalá que el día de mañana esta comisión se traslade a un ámbito más general, digamos, ¿no? Porque el fenómeno OVNI no es solamente aéreo, digamos, no son solamente objetos voladores, sino que el fenómeno OVNI también desciende sobre tierra, se ve sobre el mar, se ve debajo del agua, es decir, es un fenómeno que abarca, claro, no es solamente el espacio aéreo. Pero bueno, es un comienzo, se dieron las circunstancias para que se cree dentro de Fuerza Aérea, que bueno, es un paso importantísimo, pero ojalá que el día de mañana lo ideal sería que salga del ámbito de Fuerza Aérea y esté en un ámbito más abarcativo que pueda realizar una investigación más completa, no solamente en el espacio aéreo, sino también sobre tierra y sobre el mar. Mira, nosotros tenemos relación con todo el mundo, tenemos relación con todas las fuerzas aéreas del continente, de las comisiones, investigadores civiles que son parte del proceso de clasificación. Muchos de ellos son miembros, asesores internacionales de SEFORA, como Chevaer, Ariel Sánchez Ríos, Rodrigo Fensalida, Elisa Ramírez, Marco Barraza, el comandante Morro, por ponerte alguno, no te voy a mencionar todos. Pero también tenemos mucha relación con gente de la YEPAN, con Velasco, que era de la YEPAN. Tenemos contactos permanentes con Richard Haynes de Estados Unidos, que es aparte de ser una personalidad como controlador aéreo físico de la NASA, hoy es un experto en accidentología aérea y que está muy involucrado en todos los fenómenos aéreos anómalos. Gente del CUFO, gente de Inglaterra, con Nick Pope tenemos una relación muy estrecha, con Mark, Nick Pope es el ex ministro de Defensa. Nosotros con Robert Salas, un capitán de Estados Unidos, nosotros muchas veces hacemos interconsultas sobre informaciones puntuales para validar la información, justamente, qué sé yo, información que tiene que ver con temas de radares, de meteorología, de chatarra espacial, en fin, todo lo que tiene que ver con elementos que nos sobrepasan en la información, y buscamos consultas internacionales de gente especializada. Hace unas pocas semanas venimos teniendo consulta con jefes de las misiones espaciales de varios proyectos satelitales
justamente para identificación de chatarra espacial, en fin, digamos, periodos de lanzamiento, todas esas cuestiones las hacemos permanentemente. Claro, justamente me decías que ahora ya, digamos, con estos avances ya tienen un poco de acceso, digamos, a las instituciones nacionales en ese sentido. Y por suerte sí, porque además, como en todo orden de la vida, con respecto al fenómeno OVNI, porque pasa también en el campo civil, dentro de las Fuerzas Armadas, están los que creen porque han tenido experiencia y los que no creen nada y les parece una tontería y que acusan de que estamos gastando presupuesto que no hay. Por otro lado, bueno, que saberlo, porque la comisión, por ejemplo, de la Fuerza Aérea no tiene presupuesto, depende de la Secretaría General y realmente está haciendo un gran esfuerzo quien hoy está a cargo de la comisión, que es el comodoro retirado Lianza, que además es un hombre que sabe mucho de la temática. Y por otro lado están los que sin bajar los brazos nos impulsan a nosotros, a los civiles, a que sigamos buscando, como dándonos fuerza para que no abandonemos en esto que estamos buscando, que también termina siendo una gran presión a las autoridades militares y a las autoridades de los ministerios, todo este colectivo llamado hoy Sephora, que aparece por todos lados. Cuando nosotros vemos que empieza a aflojar la cosa y empezamos a hacer actividades, conferencias, comunicados de prensa, de presentación de notas, y realmente está muy presente Sephora en todas las autoridades, ¿no? Ahora, Carlos, vos que investigaste el caso Bariloche, que tenés, o sea, el otro día diste una explicación magnífica en la conferencia, con un montón de... O sea, con la explicación perfecta que yo, si bien lo había escuchado, no lo había visto tan gráficamente como lo detallaste el otro día. Te digo, ¿qué tiene que tener un caso para que sea investigado oficialmente? Porque vos decís, o sea, el caso Bariloche fue un caso, o el caso Tranca fueron casos investigados oficialmente. ¿Qué tiene que reunir un caso para que sea, digamos, estudiado, bueno, por los investigadores, pero, digamos, con un aval oficial, digamos? No, en realidad no hay ningún parámetro que yo te pueda definir. Digamos, en la década del 60 y 70, acá en Argentina hubieron muchísimos casos, particularmente el año 65, el año 68, el año 78, fueron años con una oleada o una casuística muy, muy intensa acá en Argentina, y hubieron casos de todo tipo. Y seguramente muchos de esos casos, de alguna o de otra forma, fueron estudiados o investigados por algún organismo o por alguna integrante de algún organismo oficial. Pero ¿cuál es el parámetro? No creo que haya un parámetro así explícito. Yo creo que si el caso tiene algunas características que lo hacen distinto al resto, obviamente les van a interesar. Es decir, seguramente si es una simple luz que apareció ahí por el horizonte y nada más, tal vez no lo investiguen, pero si es un caso donde un acercamiento más próximo con el testigo, si hubo algún efecto electromagnético, algún efecto sobre el terreno, alguna marca, o inclusive si vieron seres, bueno, obviamente es un caso que puede atraer. En realidad eso dependía o depende de cada organismo, de cada comisión que investigó en su momento el tema, digamos. No hay un parámetro que yo te pueda definir si este caso se va a investigar o no. Cuando uno va y da con la documentación, das con la información nominal del caso, pero no te vas a encontrar con un diagnóstico. Comúnmente, como sucedió en el caso, en el expediente de Bariloche, que bien señaló Carlos Yurchuk en su presentación, la conclusión de la Fuerza Aérea sobre el caso puntual es que desconoce, digamos que en realidad la Fuerza Aérea no tenía más campo de acción en la evaluación del caso, porque no había generado riesgo en la aeronavegación por parte de una aeronave convencional conocida o de otros países, que no había puesto en riesgo la aeronavegación y la seguridad aérea. Entonces, por más que lo que se desprende automáticamente es obvio, bueno, no es un elemento convencional, que es, bueno, no hay un diagnóstico sobre lo que es. Todos los casos que vos encontrás, todos los expedientes, lo que vos encontrás crudamente es la descripción nominal del hecho. A tal hora sucedió esto, hice tal giro, con tal vuelo, lo vi en la torre de control, había tal temperatura, se cortó la luz de tal.
pero nadie no encontrás un informe que te diga se trató de un fenómeno extraterrestre, un satélite, una chatarra espacial. No, eso no encontré. Eso para primera situación. Nosotros no perseguimos el diagnóstico, además, como Sephora. Lo que buscamos es que se libere la información y después ponerlo en conocimiento público y que cada cual haga la evaluación que crea correspondiente. Ponerla a disposición de distintos grupos de investigación, de facultades, de científicos, de personas individuales, y que cada uno haga su propio diagnóstico del caso. Que esto también es un punto importante porque a la hora que hoy estamos en plena negociación con las autoridades de los ministerios, es un punto preponderante porque lo que los pone nerviosos es la exigencia de una explicación sobre el caso. Nosotros lo que le decimos es que no nos interesa que nos den ninguna explicación, sino poner a consideración la información recolectada para que después la ciudadanía haga lo que quiera con esa información, pero sí tenerla a disposición. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo interesante que sucede es que cuando vos vas caminando los distintos documentos, como el caso de Flores mismo, el caso de Bariloche, la reconstrucción llevó más de 3 años. Y el caso Flores llevó 2 años desde el momento 1 que dimos con la información del caso hasta que obtuvimos el documento, hasta que validamos el documento, hasta que encontramos los testigos, hasta que evaluamos todas las condiciones aéreas, se pasan por 1000 filtros. Entonces lo que vos presenciaste el otro día no solo fue la presentación de la información, de haber accedido a esa información, sino también un adelanto de todos los filtros a los cuales ya nosotros pusimos en consideración esa documentación. Lo que nosotros te mostramos es lo que no es, digamos. Y lo que es quedará a la investigación a futuro de quien quiera hacerlo, ¿entendés? Yo admiro este laburo porque me parece que es algo que si bien ustedes lo están continuando, porque el otro día justamente yo no estaba muy al tanto de todas las comisiones que hubo anteriormente, que una estaba Julio Goyen Aguado, justamente una persona muy conocida en todo este ambiente, y digo, no cualquiera se anima a continuar algo así que, digamos, o sea, debe tener sus idas y vueltas, sus frustraciones, sus alegrías, pero es un trabajo que creo que dentro del fenómeno OVNI es uno de los más arduos. Sí. Igual también hay que, obviamente, hay que tener también en cuenta el contexto social y político, digamos, ¿no? Cualquier comisión de cualquier organismo, sea Fuerza Aérea, Gendarmería, Armada, o sea, de cualquier ámbito, también estás de alguna forma, directa o indirectamente, relacionada o influida por el contexto político del momento, el contexto social. Es decir, concretamente, por ejemplo, en esta comisión de Fuerza Aérea, de la cual yo te puedo hablar por la pertenencia, hay muchísima gente muy capacitada, mucha gente que le interesa realmente el tema OVNI, que quiere investigar y demás, pero a veces te encontrás con algunas limitaciones por cuestiones presupuestarias, por cuestiones políticas, digamos, al estar dentro de un organismo oficial, tenés esas limitaciones que por ahí un grupo civil se puede mover más libremente, digamos, ¿no? Porque no está condicionado por ningún contexto político o social. Pero bueno, más allá de las limitaciones lógicas que puede haber, me parece importante que, reitero, que una comisión de este tipo exista porque le está dando entidad oficial al fenómeno OVNI. Mira, a mí particularmente es algo que me apasiona porque desde muy chica, en esto también quiero hacer una fuerte mención y agradecimiento en que ninguna de estas reconstrucciones hubiera sido posible sin el trabajo de los investigadores que nos precedieron en todo esto. Llámese Alejandro Agostinelli, Roberto Banch, Carlos Ferguson, Alex Chionetti, Guillermo Roncoroni, toda la gestión de la FAESE, en fin, bueno, no quisiera olvidarme de ninguno, pero nada de esto hubiera sido posible sin el trabajo previo desde el campo civil de ellos, porque todos tuvieron interacción con esas distintas comisiones y lo importante, digamos, de la información que ellos nos brindaron, nos permitieron tener un sentido de búsqueda, que dentro de la Fuerza Aérea no lo tenían, ¿entendés? Entonces, el saber esto de ir a buscar los expedientes al Observatorio de Física de San Miguel, que ahí funcionaba la división OVNI del capitán Augusto Lima, y seguir ese derrotero, y bueno, todo ese camino realmente es gracias a toda esa gente.
la validación muchos de los documentos empieza con la primera consulta en uno de esos civiles. No quiero olvidarme de toda la gente de Rosario, como Guillermo Aldunati, Reynoso, Elías Coleb, no sé, digamos, sería injusto olvidarme de alguno de ellos, pero es muy importante ese trabajo, te diría que es el pilar fundamental. No sé si seguramente han tenido conocimiento de este sitio que publicó, The Black Vault, se llama el sitio de John Greenwald, que no desclasificó nada. O sea, es como que recopiló todos los archivos, casi diría mundiales. Yo me fijé y había un montón de casos ahí, bueno, más allá de que estaban tachados, no sé, pero había un montón de información en ese sitio y creo que duró 1 o 2 semanas y después lo bajó. O sea, toda esa información se bajó. ¿Qué es lo que realmente pasó? O sea, ¿esos archivos eran de dominio público ya o no? Sí, bueno, lo que en su momento publicó este sitio de Black Vault todos eran archivos que ya se conocían, digamos, ¿no? Como vos bien decís, hizo toda una recopilación de archivos y los publicó en un sitio que después no sé bien por qué lo dieron de baja el sitio, pero igual era toda información que ya estaba liberada, digamos, ¿no? Mucha información de Estados Unidos, pero ¿qué pasa? Como vos bien decís, la mayoría de los archivos que libera Estados Unidos o es algo totalmente intrascendente o te libera archivos donde la mayor parte está tachado, está todo en negro, digamos, así que no es una desclasificación muy abierta, digamos, ¿no? Es muy parcial. Claro, y obviamente lo que uno sospecha es que Estados Unidos debe tener mucha más información de mucha más calidad, digamos, que difícilmente libere, digamos, por una cuestión de seguridad nacional o cualquier excusa que puedan poner, pero no creo que la liberen nunca. ¿Qué puede hacer la gente, el común de la gente, digamos, para colaborar? Yo vi el otro día que estaban juntando firmas, o sea, hay una iniciativa popular muy buena con este tema. Y el acompañamiento de la gente es fundamental, porque justamente todo colectivo, toda campaña, si no tiene un apoyo de la gente, no genera una necesidad de saber. Entonces, esto para las autoridades es una presión fundamental, porque más firmas juntamos, es evidente que más se denota el interés por el tema. Entonces, bueno, ya estamos hablando de que estamos casi en las 14.000 firmas, si no me equivoco, que es impresionante, parecen pocas, pero son un montón, para esto de ir por conferencia y juntando de a 40, 50 firmas, 80, 30, 20 con los amigos. Bueno, el lugar de mayor recolección de firmas es el Museo del OVNI en Victoria y hoy el CIO en Capilla del Monte, que son lugares que de por sí la gente va a visitar por el tema, entonces obviamente están más cautivos con la temática. Pero ciertamente para lograr 14.000 firmas es un gran esfuerzo, un gran trabajo de todos. O cuando pusimos las mesas de difusión, por ejemplo, en la peatonal de Rosario, que ahí estuvimos en una jornada toda una mañana con todos los investigadores rosarinos y ese día solo hemos juntado casi 200 firmas. Digamos, este es el trabajo, ¿no? El otro día en la conferencia de Burlingame, de ahí solo nos llevamos 40 firmas. Entonces, parece poco, pero es un montón, ¿entendés? Y bueno, y estamos muy felices porque más allá la firma del documento es la confianza que la gente nos está depositando en esto, porque realmente es lo que nos genera la gran responsabilidad de hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, por eso nosotros somos muy cuidadosos, muy puntillosos en las presentaciones, cómo las hacemos, de qué manera comunicamos y realmente hacia dónde apuntamos el objetivo, ¿no? No, lo mejor es que vayan a la página de Sephora, cuya dirección es www.sephora, con C-E-F-O-R-A, sephora.com.ar, y ahí, bueno, en la página de Sephora se van a poder enterar de qué es Sephora, qué objetivos busca, las actividades que hacemos, y también pueden descargarse un formulario que después lo imprimen y lo envían a las direcciones que ahí figuran. Así que lo mejor es que visiten la página de Sephora para enterarse un poquito de qué es lo que estamos haciendo. Y así como el domingo pasado hicimos una charla en Hurlingham, la idea es seguir dando conferencias, charlas que son gratuitas en diferentes puntos del país,
y bueno, si algún lector o algún lector de tu página quiere colaborar con Sephora, si nos consigue algún lugar para dar una charla, bienvenido sea. El tema de que fue gratuita la charla, o sea, eso es muy importante, porque hoy por hoy con este tema cobran todos, pero digo, o sea, muy importante que fue gratuita, y se acercó bastante gente ahí a ver todo lo que tenían para exponer. Sí, por suerte pudimos, nos brindaron ese lugar ahí en Harlem, que es un club, la gente nos cedió el lugar, y todas las charlas que dimos de Sephora hasta el día de hoy fueron gratuitas, con acceso para toda la gente. Sephora no tiene fines de lucro, digamos, no queremos comercial de ninguna forma o lucrar de alguna forma con este tema, así que pero bueno, para dar estas charlas gratuitas necesitamos que gente nos ceda lugares en forma gratuita para poder dar la charla, ¿no? Porque por ahí, si tenés que alquilar un lugar, alquilar un salón o alquilar un tritubo o elementos para dar la charla, ya se complica un poquito más. Así que, bueno, por suerte hay mucha gente que de alguna u otra forma colabora con Sephora y nos han seguido en muchos lugares, y bueno, eso facilita para dar las charlas en forma gratuita, digamos. Todas las conferencias que hacemos de Sephora son libres y gratuitas desde el año 2009 que comenzamos hasta la actualidad. Por eso me das pie para puntualizar otro tema, que para que así sea, de todas maneras, bueno, hay gastos que se llevan a cabo que corren por cuenta de todos los miembros de Sephora, que nosotros funcionamos muy prolijamente en una asamblea donde pautamos y proponemos los temas a desarrollar y se aprueba, y es muy rígido todo, y bueno, los miembros tienen una cuota que es muy chica, de 50 pesos por año, y que lo que nos permite financiar en aquellas cosas que no podamos conseguir, digamos, sin costo. En este caso de Hurlingham tuvimos la fortuna tremenda que Sergio Liberty, el concesionario del salón, tenía todo, el salón, el audio, la pantalla, en fin, todas estas cuestiones, y eso obviamente es un canto a la gloria, pero hemos estado en otros eventos donde conseguíamos el salón, pero nosotros teníamos que alquilar el sonido y la pantalla para que la gente pudiera ver completamente esas cuestiones. Bueno, todo eso se financia a través del aporte de los miembros de Sephora con esa cuota anual de 50 pesos. Y bueno, y nosotros estamos sumamente conmovidos por el apoyo, porque incluso hoy en día estamos recibiendo, que este es otro mérito de la campaña y también definitivamente nos marca el camino a seguir, porque Sergio Liberty, además de habernos ofrecido esta posibilidad, es un funcionario de la ANAC, entonces tiene como un doble mérito y una doble responsabilidad para nosotros. No solo nos ofreció todas las instalaciones, sino también su confianza como funcionario. Entonces esto fue realmente una instancia muy exitosa para nosotros, porque además seguramente se va a constituir en uno de los asesores de Sephora en términos de seguridad aérea y seguridad aeronáutica. Entonces este es el mensaje también que le quiero dejarle a la gente, que por detrás de cada acción vienen estas devoluciones, que es lo que nosotros también buscamos muchas veces, porque lo que queremos es fortalecernos con el conocimiento, ¿no? Vos me decís, Sephora no investiga casos. Ahora yo pregunto, ¿Carlos todavía está investigando o está más abocado a lo que es solamente Sephora? No, por supuesto que una vez que te metiste en este tema de los ovnis ya no podés salir, digamos, así que paralelamente a Sephora o a la Comisión de Fuerza Aérea, uno sigue con sus estudios o investigaciones personales, así que la investigación seguimos estando siempre, tal vez ahora no con todo el tiempo que uno quisiera, digamos, ¿no? Porque más allá de las actividades de Sephora o de la comisión, también uno tiene su vida privada, su vida familiar, y no por ahí no le puede dedicar todo el tiempo que uno quisiera, digamos, ¿no? Pero bueno, dentro de las limitadas posibilidades que uno tiene, seguimos investigando el tema. Yo sigo con mis más que investigaciones, lo mío es una búsqueda personal del tema, digamos, ¿no? O sea,
Yo más ahora, en los últimos años, yo siempre lo planteo en mi caso como una búsqueda personal. Yo estoy en búsqueda de esa inteligencia que está detrás del fenómeno. Y bueno, es una búsqueda, en mi caso no lo llamaría investigación. Así que bueno, seguimos con esa búsqueda y paralelamente con la actividad de Sephora y colaborando con la comisión. Esos serían las tres ramas, digamos, que estoy con el tema OVNI. ¿Qué anda investigando Andrea Pérez Simondini en estos momentos? ¿Estás más con el tema OVNI, más con el tema de la mutilación, que es tu tema especial, en lo que vos te especializás? Mira, mi especialización es el tema OVNI. Yo investigo la mutilación de ganado por el simple hecho de que, en los casos asociados, claro, por el simple hecho de que es lo que nos deja una evidencia física más a mano. Entonces, mi interés está en el tema OVNI. Hoy estoy muy interesada en 3 casos que también se vienen investigando ya hace más de 6 meses, 7 meses, que uno es en la provincia de Jujuy, donde se dan hechos múltiples, aparición de luces con marcas en el campo y mutilación de ganado. Otro es en la zona cercana a Verónica, que está en plena investigación. De hecho, hace poquitas horas volví de ahí. Y otro caso es en una zona de Entre Ríos, donde se están dando una serie de sucesos que involucran mutilación de ganado, pero también marcas en los campos con aparición de luces. Hoy por hoy, toda nuestra vorágine, nuestra iniciativa, nuestros recursos, nuestro ánimo, nuestras motivaciones pasan por esa combinación. El tema, asociar el fenómeno de las luces con evidencia física, llámese mutilación de ganado, cocinemos con chichita de Erquiara o lo que sea, porque en realidad lo que buscamos es evidencia física de ese fenómeno luminoso. Y como comentario, es muy interesante porque cuando vos como investigador empezás a adquirir herramientas y un montón de cosas y tenés que llegar a las anomalías, es muy importante primero descartar todo lo que son los OVI. ¿Qué llamo yo OVI? Objetos voladores identificados. ¿Por qué? Porque hoy hay tanta tecnología, tanto truchaje dando vuelta y tantos elementos de uso ya más convencional, como los drones. En Gualeguaychú hace poco hubo una serie de denuncias, hace menos de un año, donde había cantidad de videos. Terminó siendo un WAPS, que es una empresa de jóvenes que hacen planimetría con navegación de aeromodelismo con control remoto, que tienen una autonomía impresionante y rangos de distancias de hasta 30 kilómetros, y nos encontramos con estas nuevas tecnologías. Ni hablar los que hacen vuelos con aviones a radiocontrol, con LED nocturnos o barriletes nocturnos de alto vuelo o alto porte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces todos nuestros protocolos pasan por identificar o no los OVI, y si no los identificamos, recién ahí pasamos a las anomalías. Muy bien, Carlos. Bueno, te agradezco realmente por tu tiempo, por esta nota que vamos a subir en la página y por cómo nos aclaraste todos los puntos para que esto se difunda, que es muy importante, que sea por parte legal también. Y bueno, nada más agregar vos lo último que quieras aportar sobre Sephora, sobre la página una vez más, para darlo, así la gente ya está bien enterada y puede ingresar y aportar desde su parte. No, reitero, la página de Sephora es www.sephora.com.ar, y simplemente agradecerte a vos, Mariano, que nos permitas difundir estas actividades que estamos realizando, y para mí es una alegría estar por primera vez en tu canal, digamos, en tu página, así que eso me pone contento. Un nuevo amigo, porque recién te conozco, así que ya te considero un amigo. Así que bueno, en todo lo que pueda colaborar con tu sitio, con tu canal, contá conmigo. Bueno, en principio agradecerte, Mariano, por esta posibilidad de comunicar, de difundir. Te agradezco el esfuerzo que hiciste por haber ido hasta Hurlingham en un día tan bravo de clima. En principio es agradecerte y agradecerte esta entrevista, porque a nosotros nos permite difundir todo lo que hacemos
Y invito a la gente que todo lo que quiera saber sobre el tema de la desclasificación, del acceso a la información pública vinculado a los expedientes OVNI, que nos visiten en la página de Sephora, que es www.sephora.com.ar. Está cambiándose con nuevas herramientas tecnológicas, además de administración, más interactiva la página de Sephora, capaz que menos linda, pero más interactiva. Y por otro lado, los invito a que nos sigan en la página de Visión OVNI, que es www.visionovni.com.ar, donde ahí sí van a encontrar las investigaciones de campo que realizamos como equipo en varias partes del país, ¿no? Buenísimo. Bueno, Andrea, te agradezco por mil otra vez, gracias por la oportunidad, y te comprometo para la próxima que ya sí hablemos de lleno un par de casos investigados tuyos y tu historia, que tenés años en esto, y porque a vos y a tu mamá la sigo hace mucho tiempo. Así que te agradezco mucho y bueno, seguimos en contacto. Dale, Mariano, un abrazo fuerte, un besote. Gracias por tu apoyo desde siempre. Y bueno, la verdad que un placer haberte visto personalmente ahí en Hurlingham. Y bueno, contá con nosotros para cuando requieras, ahí vamos a estar. Te mando un abrazo fuerte y un saludo para toda tu ciberaudiencia. Gracias. También te quería comprometer para una próxima charla, una próxima entrevista. Yo sé que vos tenés un montón de años en esto y sos un referente y he leído muchísimo tus trabajos y sé que venís hace mucho y me gustaría en otra oportunidad que podamos hablar un poco, bueno, de tu primera etapa investigativa y ahora, como decís vos, de tu búsqueda personal. Ya sabés que el fenómeno existe, ahora qué es lo que quiere, qué es lo que hace, ¿no? Que es algo diferente. Exactamente, como bien decís, y yo siempre lo aclaro en las entrevistas, aunque sea redundante, ¿no? Pero estamos hablando de un fenómeno real, que existe, que está ahí. ¿Cuál es su origen? ¿Para qué viene? Si es que vienen de otro lugar, etcétera. Son preguntas para investigar. Pero partamos de que estamos hablando de un fenómeno real, que el fenómeno está ahí. Así que bueno, reitero, para mí es un gusto poder estar en tu canal y contar conmigo para cualquier entrevista o consulta o cualquier información o material que necesites, que esté a mi alcance, dalo por hecho. Mil gracias, Carlos, lo mismo digo, y vos también podés contar con nosotros para lo que sea, para difusión. No tenés más que chiflar, así que seguimos en contacto y muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Néstor Kirchner, que es el 1172/03, que le permite a la ciudadanía argentina a solicitar la desclasificación o el conocimiento de la información que obra en poder del Poder Ejecutivo. Claro está que es bastante más restringido que una ley que te permite un acceso total, porque este decreto solo te permite aquello que depende directamente del Poder Ejecutivo y organismos tercerizados dependientes de él, pero con primero una fuerte revisión de la información solicitada en términos de seguridad nacional, secreto de Estado, etcétera, etcétera. Un poco esto resume lo que es el pedido de Sephora, ¿no? Que digamos que se empezó a hablar del tema de la desclasificación. Y bueno, en Argentina era algo que nunca se había hecho en forma grupal, es decir, en los años anteriores, en las décadas anteriores, hubo gente que en forma individual enviaba alguna solicitud a algún organismo para liberar alguna información, algún archivo, pero eran todas iniciativas individuales. Nunca se había hecho algo en forma grupal. Entonces, en una de estas tantas reuniones que hicimos entre el 2008 y 2009, con Andrea Pérez Simondini, la directora de Sephora, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina, obviamente con el objetivo del acceso a información pública y la desclasificación. Pero bueno, Andrea, vos ya que lo podés explicar mucho mejor, describinos así brevemente. Yo sé que debe ser monótono y lo habrás repetido miles de veces en las entrevistas, pero bueno, para el público, ¿qué es exactamente Sephora y sus objetivos? Bueno, Sephora es la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina, que se constituye allá por abril del 2009 en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, Argentina, con el objeto único y excluyente de solicitarle a las autoridades argentinas, al gobierno argentino,
la desclasificación, el acceso a la información de todos aquellos expedientes vinculados o que han sido trabajados, investigados y elaborados por organismos militares, científicos, institucionales en general. Y una de las cosas, de las premisas de Sephora, que creo yo hoy, ya pasado un tiempo, mantiene vigente la premisa, es que Sephora no se dedica a investigar casos ovnis, sino solamente a llevar adelante esta campaña que consta de varias herramientas. Surgió la idea de crear una organización exclusivamente para solicitar la desclasificación. Fue así que en abril del 2009, en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, nace Sephora. En aquel entonces nos reunimos en Victoria, no recuerdo el número exacto, pero éramos como 20 investigadores o personas que le interesaba el tema OVNI de diferentes partes del país, que nos reunimos en Victoria y nació Sephora, cuyo principal objetivo, y te diría el único por el momento, es solicitar al gobierno argentino a través de la Cámara de Diputados o senadores, es decir, a través del Poder Legislativo, solicitar la desclasificación de los archivos oficiales que estén en poder del gobierno argentino. Para esto estamos recolectando, desde entonces hasta hoy, estamos recolectando 100.000 firmas. Ese es el número que nos propusimos. No es un número técnicamente necesario, el número es mucho menor, pero bueno, para poner un número simbólico pusimos el número de 100.000, y desde entonces que estamos, desde el 2009 hasta ahora, que estamos dando charlas, dando conferencias en diferentes puntos del país, explicando qué es Sephora y recolectando firmas. Y vuelvo al tema de que el objetivo principal y el único de Sephora es solicitar la desclasificación de los archivos. Sephora, y esto lo aclaro, no investiga casos ovnis. No es un grupo de investigación de casos ovnis. Tiene un solo objetivo muy claro, que es la desclasificación. Nada más por el momento. Ahora, yo digo, porque están los perezosos, los que son, digamos, antipapeles y que dicen, bueno, pero esto sirve, no sirve. Yo digo, ¿por qué es importante, digamos, la tarea de Sephora? O sea, ¿esto tiene un complemento para vos en lo que es la investigación OVNI en este país? O sea, ¿puede ir de la mano junto con la investigación? Sí, yo creo que es un complemento sumamente importante. Primero, desde la década del 50, desde mediados de los años 50, en Argentina hubieron organizaciones, comisiones o personas individuales de diferentes organismos oficiales que investigan. En principio, nace con el objetivo de llevar a la comunidad estas intenciones de pedir que la ciudadanía en lo ancho y largo del país nos acompañe en este pedido de acceso a la información, a través de la firma de un petitorio, a través de comunicar en conferencias libres y gratuitas que vamos dando en todo el país. Y bueno, la idea es que toda esa información y toda esa fuerza de gente que nos acompaña después se transmita o se traslade a un pedido de desclasificación, un proyecto de declaración en principio en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados y de Senadores, para solicitarle al gobierno argentino esta desclasificación y este acceso a la información. Por un lado, necesitamos de estas herramientas, fundamentalmente del acompañamiento de la gente, porque en la Argentina, a diferencia de otros países, no hay una ley de acceso a la información. Fíjate qué curioso, porque en los países donde se ha logrado la desclasificación es a través de esa herramienta jurídica legal, que es la ley de acceso a la información, y nosotros aquí no lo tenemos. Pero sí tenemos una herramienta que es un decreto firmado en el 2003 por el expresidente